Dentro de las paredes forradas de terciopelo de la alta sociedad de 1911, un silencio antinatural comenzó a ahogar el llanto de los recién nacidos. No era una plaga, ni una maldición bíblica, sino algo mucho más siniestro servido en biberones de cristal tallado y cucharas de plata. Lo que estás a punto de escuchar es la crónica de una traición biológica absoluta, el momento exacto en que la figura materna de la nodriza se convirtió en el ángel de la muerte. Mientras los padres dormían tranquilos, confiando sus legados a manos ajenas, un veneno dulce e invisible corrompía la sangre de sus hijos. Esta no es una simple historia de negligencia médica. Es el relato brutal de una industria de asesinatos calculados, donde la leche materna se mezclaba con arsénico y opiáceos, y el precio de una vida inocente se negociaba fríamente en monedas manchadas de culpa. Prepárate, porque hoy destaparemos las pequeñas tumbas de los herederos que nunca llegaron a crecer, y expondremos los rostros de las mujeres que cobraban por silenciarlos para siempre. Antes de adentrarnos en los pasillos de esta mansión de horrores, te invito a formar parte de nuestra logia de observadores de lo oculto. Si tienes el coraje de mirar donde otros apartan la vista, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de las notificaciones. Solo así serás alertado cuando desenterremos el próximo misterio que la historia ha intentado olvidar. No permitas que estos relatos se pierdan en el olvido. Únete a nosotros y mantén viva la llama de la verdad en medio de la oscuridad. El año 1911 amaneció con una falsa promesa de modernidad y progreso, un periodo donde la aristocracia europea y la alta burguesía vivían embriagadas en el crepúsculo de la Belle Époque. Era un mundo de excesos, de bailes de máscaras interminables y de una etiqueta social tan rígida que asfixiaba cualquier atisbo de humanidad. En este ecosistema de apariencias, la maternidad se había convertido en un mero trámite biológico, una obligación dinástica desprovista de calor. Para las damas de la alta sociedad, amamantar a sus propios hijos era considerado un acto vulgar, casi animal, una tarea degradante que deformaba el cuerpo y agotaba el espíritu, reservada exclusivamente para las clases bajas. Fue esta vanidad, esta desconexión antinatural entre madre e hijo, la que abrió las puertas de par en par a una figura que se tornaría legendaria por las razones equivocadas: la nodriza mercenaria. Estas mujeres, traídas a menudo desde las zonas rurales más empobrecidas, eran seleccionadas como ganado en ferias de salud, examinadas por médicos que buscaban robustez física, pero que jamás se molestaron en indagar en la negrura de sus almas o en la desesperación de sus bolsillos. Entraban en los hogares más opulentos, cargando con sus propios traumas, separadas a la fuerza de sus propios hijos para vender su leche al mejor postor. Sin embargo, en una región específica, cuya ubicación exacta ha sido borrada de muchos registros oficiales para proteger el honor de las familias afectadas, comenzó a gestarse una conspiración silenciosa. No se trataba de una sola asesina, sino de una red, un sistema perverso que descubrió que la muerte de un infante podía ser más rentable que su crianza. Los médicos de familia, hombres de ciencia cegados por su propia arrogancia, diagnosticaban aquellos decesos como debilidad congénita o atrofia infantil, incapaces de ver que el veneno no estaba en el aire, sino en el sustento mismo que debía dar vida. Los síntomas eran siempre los mismos y, paradójicamente, parecían pacíficos. Los bebés no lloraban desconsolados. Al contrario, se sumían en un sopor profundo, un sueño letárgico del que simplemente dejaban de despertar. Sus pieles se tornaban pálidas como la cera, sus respiraciones se volvían imperceptibles y sus corazones, pequeños motores de vida,
se detenían con la suavidad de un reloj al que se le acaba la cuerda. Lo que nadie sospechaba era que aquellas nodrizas, bajo la apariencia de campesinas devotas y serviciales, estaban administrando un cóctel químico calculado con una frialdad espeluznante. No era un acto de locura repentina, era un negocio. Mientras los padres lloraban sobre cunas vacías, en las cocinas y en los cuartos de servicio se contaban monedas y se preparaban las maletas para la siguiente casa, para la siguiente víctima. Estamos a punto de desglosar cómo operaba esta maquinaria de muerte, quiénes eran los cerebros detrás de las nodrizas y por qué, durante tanto tiempo, nadie escuchó el silencio de los inocentes. Antes de revelar el primer capítulo de esta tragedia, necesito saber quiénes me acompañan en esta vigilia histórica. Detén el video un segundo y escribe en los comentarios la palabra silencio. Quiero ver cuántos de ustedes están dispuestos a romper el secreto que ha protegido a estas asesinas durante más de un siglo. Y dime, ¿desde qué rincón del mundo nos observas esta noche? La oscuridad es global y quiero saber hasta dónde llega nuestra voz. La mansión de la familia Valerius, una imponente estructura de piedra gris rodeada por los bosques húmedos de la periferia de Viena, se alzaba como un monumento al poder industrial de 1911. Sin embargo, en su interior, el aire estaba viciado por una ansiedad que ningún dinero podía disipar. En la habitación principal, bajo sábanas de lino importado que olían a lavanda y miedo, Lady Eleonora Valerius acababa de dar a luz a su primogénito, un niño llamado Alexander. Debería haber sido un momento de júbilo, de corchos de champán estallando y telegramas de felicitación cruzando el continente, pero el destino, con su cruel sentido del humor, había dictado otra sentencia. Eleonora, una mujer de constitución frágil y espíritu quebradizo, no tenía leche. Sus senos permanecían secos, inútiles ante el llanto hambriento de un heredero que reclamaba su derecho a la vida. El médico de la familia, el doctor Gottfried, un hombre de bigotes encerados y diagnósticos rápidos, dictaminó la solución con la indiferencia de quien receta una aspirina. Se necesita una nodriza, y se necesita ya. La calidad de la sangre del niño depende de la calidad de la leche que reciba en las próximas 24 horas. Fue así como la maquinaria de búsqueda se activó. No se buscaba a una mujer cualquiera, se buscaba la perfección biológica. Los carruajes fueron enviados a los pueblos circundantes, lejos del hollín de las fábricas de la ciudad, hacia las colinas donde se creía que las campesinas conservaban una vitalidad primitiva y pura. De entre las candidatas que fueron alineadas en el patio de servicio, sometidas a inspecciones humillantes donde se les revisaban los dientes, las encías y la firmeza de su carne como si fueran yeguas de cría, una destacó sobre las demás. Se llamaba Greta. Era una mujer joven, de no más de 25 años, con mejillas sonrosadas que sugerían una salud de hierro y una mirada baja que los Valerius interpretaron erróneamente como sumisión y modestia. Greta tenía los brazos fuertes, capaces de sostener peso durante horas, y un pecho abundante que prometía la salvación del pequeño Alexander. Lo que nadie notó, ni el doctor en su arrogancia, ni el padre en su desesperación, fue la frialdad calculadora que se escondía detrás de sus ojos azules, una mirada que había visto demasiada muerte para su corta edad y que había aprendido a negociar con ella. Greta fue instalada inmediatamente en la habitación contigua a la guardería, un espacio lujoso que contrastaba violentamente con la choza de barro y paja de la que provenía. Se le dieron vestidos limpios, una dieta rica en carnes y caldos para potenciar su lactancia, y se le prohibió cualquier contacto con el exterior para evitar enfermedades morales o físicas.
La primera noche que Greta tomó al pequeño Alexander en sus brazos, la tormenta golpeaba los cristales de la mansión. La madre biológica, exhausta y medicada, dormía en otra ala de la casa, convencida de que su hijo estaba en las mejores manos posibles. Greta observó al bebé no con ternura, sino con la curiosidad clínica de un carnicero evaluando una pieza. Alexander lloraba, un sonido agudo y vital. Greta se desabrochó el corpiño, pero antes de ofrecer su sustento, metió la mano en el bolsillo profundo de su delantal almidonado. De allí extrajo un pequeño frasco de vidrio oscuro, sin etiqueta, tapado con un corcho desgastado por el uso. El contenido del frasco no era un veneno fulminante. Greta era demasiado inteligente para eso. El arsénico puro o la estricnina dejaban rastros evidentes, convulsiones violentas y rigidez que despertarían sospechas inmediatas incluso en el médico más incompetente. No, el arma de Greta era el silencio líquido. Era una mezcla casera, una receta transmitida en susurros entre las mujeres desesperadas de su aldea, una base de jarabe de amapola, concentrado de opio y una pizca de belladona diluida. En dosis medicinales se usaba para calmar la tos o el dolor de muelas. En las dosis que Greta manejaba era un supresor de vida. Mojó su dedo meñique en el líquido viscoso y oscuro y lo frotó con suavidad en las encías del bebé antes de dejarlo mamar. El efecto no fue instantáneo, pero fue progresivo. El llanto de Alexander se transformó en un gemido suave y luego en un silencio profundo. Durante las semanas siguientes, la transformación en la guardería fue vista como un milagro de la buena crianza. «Es un niño tan bueno», decían las doncellas, admiradas de que Alexander apenas llorara. «Duerme como un ángel», comentaba Lady Eleonora, recuperando su vida social, agradecida de no tener que lidiar con las noches en vela. Greta recibía los elogios con una leve inclinación de cabeza, guardando las monedas de oro que le pagaban semanalmente en una bolsa de cuero cosida al interior de su enagua. Nadie cuestionaba por qué el niño estaba tan pálido, casi traslúcido, como si su piel fuera de porcelana fina. Nadie preguntaba por qué sus ojos, cuando rara vez los abría, parecían vidriosos y desenfocados, mirando hacia un punto invisible en el techo. El doctor Gottfried, en sus visitas semanales, pesaba al bebé y notaba que no ganaba peso al ritmo esperado. Pero Greta, con una habilidad actoral digna de los grandes teatros, explicaba con voz preocupada que el niño tenía digestión lenta o que era de constitución delicada como su madre. El médico, predispuesto a complacer a la aristocracia, validando sus debilidades genéticas, asentía y recetaba tónicos inútiles que Greta jamás administraba. Lo que ocurría dentro de esas cuatro paredes era un proceso de angelización. Greta no estaba matando al niño por odio personal hacia los Valerius. Lo hacía por una lógica económica retorcida y brutal. Una nodriza con un bebé sano estaba atada a una sola casa durante 1 o 2 años, cobrando un salario fijo. Pero una nodriza cuyo cargo fallecía trágicamente de muerte natural quedaba libre en cuestión de meses, recibiendo a menudo una liquidación generosa por pena y una carta de recomendación que alababa su devoción hasta el final. Entonces, podía moverse a la siguiente casa rica, cobrar una nueva tarifa de contratación, que siempre era alta, y repetir el ciclo. Era una industria de rotación rápida. Para Greta, Alexander no era un ser humano. Era un contrato que debía finiquitarse lo antes posible para poder firmar el siguiente. A medida que el otoño avanzaba y las hojas caían muertas en el jardín de los Valerius, la vida de Alexander se apagaba en sincronía. La dosis de la mezcla opiácea aumentaba imperceptiblemente día tras día. El sistema digestivo del bebé, paralizado por los narcóticos, dejaba de procesar la leche.
Se moría de hambre mientras dormía, lleno pero desnutrido. Su respiración se volvió tan superficial que a veces Greta tenía que poner un espejo bajo su nariz para asegurarse de que seguía vivo, no por preocupación, sino para calcular cuánto tiempo más tendría que fingir. La atmósfera en la mansión cambió. La alegría inicial se tornó en una preocupación silenciosa. Pero nadie se atrevía a culpar a la robusta campesina que pasaba las 24 horas del día velando el sueño del heredero. Al contrario, Greta era vista como una mártir, una segunda madre que sufría junto a la cuna. Esta manipulación emocional era la parte maestra de su crimen. Lograba que los padres le agradecieran mientras ella asesinaba lentamente a su hijo. Una tarde de noviembre, cuando el viento aullaba como un lobo herido, Alexander dejó de luchar. Su pequeño corazón, cansado de latir bajo la influencia del sedante, simplemente se detuvo. Greta estaba tejiendo junto a la ventana cuando sucedió. Sintió el cambio en la habitación, esa pesadez repentina que desciende cuando el alma abandona el cuerpo. Se acercó a la cuna, comprobó la ausencia de pulso y con una calma espeluznante cerró los párpados del bebé. Luego se pellizcó las propias mejillas hasta dejarlas rojas y se frotó los ojos con cebolla escondida en un pañuelo para provocar lágrimas reales. Solo entonces soltó el grito. Un alarido desgarrador, perfectamente ensayado, que resonó por los pasillos de la mansión Valerius, alertando a todo el servicio de que la tragedia había llegado. Cuando los padres irrumpieron en la habitación, encontraron a Greta abrazada al cuerpo inerte, sollozando, interpretando el papel de la dolorosa con una convicción que hubiera engañado al mismo Dios. Esa noche, mientras la casa se vestía de luto, Greta contó su dinero una vez más y empezó a planear mentalmente su viaje hacia la siguiente ciudad, hacia el siguiente bebé, hacia la siguiente tumba. Pero lo que ella no sabía era que en las sombras de Viena algo estaba cambiando. Los patrones comenzaban a ser demasiado evidentes para ser ignorados eternamente. Mientras el luto cubría la mansión Valerius como una mortaja de seda negra, en el corazón administrativo de Viena, bajo la luz parpadeante de una lámpara de gas, en una oficina abarrotada de expedientes, un hombre comenzaba a notar una simetría aterradora en los números. Ignaz Vogel no era un detective de homicidios ni un médico forense. Era algo mucho más prosaico y a la vez peligroso para los criminales, un actuario de seguros. Trabajaba para la compañía Providencia Imperial, una firma encargada de gestionar las pólizas de vida de la élite austrohúngara. En 1911, asegurar la vida de un infante era una práctica común entre los ricos, una forma de proteger el patrimonio dinástico. Ignaz, un hombre de tez grisácea y dedos permanentemente manchados de tinta, tenía la mente de una máquina. No veía rostros, veía probabilidades, no veía tragedias, veía desviaciones estadísticas. Y esa noche de noviembre, mientras revisaba el reclamo de pago por la muerte del pequeño Alexander Valerius, una coincidencia matemática le heló la sangre más que el frío que se colaba por las ventanas mal aisladas de su despacho. El certificado de defunción del heredero, Valerius, citaba debilidad congénita, una causa de muerte tan vaga como conveniente. Pero al colocar ese documento junto a otros 5 expedientes recientes de familias del mismo distrito, Ignaz descubrió un patrón que desafiaba la lógica natural. Todos los bebés habían muerto antes de cumplir los 3 meses. Todos eran primogénitos de familias adineradas. Todos habían sido atendidos por nodrizas contratadas a través de la misma agencia de colocación, el Instituto de Auxilio Maternal Santa Úrsula. Y lo más perturbador de todo,
La curva de mortalidad de estos niños asegurados era un 300% más alta que la de los niños nacidos en los barrios obreros más insalubres de la ciudad. Era una paradoja imposible. ¿Cómo podían morir más niños en cunas de oro, rodeados de los mejores médicos y cuidados, que aquellos que nacían entre el barro y las ratas de los suburbios? La estadística gritaba una verdad que la sociedad educada se negaba a susurrar. No era mala suerte, era exterminio. Lejos de allí, ajena a que su nombre empezaba a figurar en una lista negra mental del actuario, Greta abandonaba la mansión Valerius. Llevaba un vestido negro de luto riguroso, proporcionado por la misma Lady Eleonora, y un pañuelo que ocultaba una expresión de satisfacción contenida. En su bolso de mano, junto a sus pertenencias personales, reposaba un sobre grueso con coronas austríacas, el pago final por sus servicios y una bonificación por el dolor compartido. El carruaje la dejó en la estación de tren, pero Greta no tomó el camino de regreso a su aldea natal. Su trabajo no había terminado. El ciclo de la cosecha apenas comenzaba. Se dirigió hacia los distritos bajos de Viena, a una zona donde las fachadas imperiales daban paso a callejones estrechos y húmedos, donde el olor a repollo hervido y desagües abiertos impregnaba el aire. Se detuvo frente a un edificio de aspecto severo, con una placa de bronce pulido que leía Instituto de Auxilio Maternal Santa Úrsula. Desde fuera parecía una institución de caridad, un refugio para mujeres piadosas dedicadas al cuidado de la infancia. Pero al cruzar el umbral, la atmósfera cambiaba drásticamente. El interior olía a desinfectante barato y a tabaco rancio. Detrás de un escritorio de roble macizo, que parecía un trono en medio de la penumbra, estaba sentada Frau Olga. No era una monja, ni una enfermera, aunque a veces se disfrazaba de ambas, según la ocasión lo requiriera. Olga era la araña en el centro de la red, la intermediaria que conectaba la oferta de leche envenenada con la demanda de las familias ricas desesperadas. Era una mujer obesa, con dedos llenos de anillos que se incrustaban en su carne hinchada y ojos pequeños y negros que brillaban con la codicia de un usurero. Greta entró sin llamar y depositó el sobre con el dinero sobre el escritorio. Olga no preguntó por el bebé Alexander. No le importaba su nombre ni su destino. Abrió el sobre, contó los billetes con una destreza obscena y separó un tercio del monto para ella. Era la comisión estándar, el precio por la colocación, por la falsificación de referencias y por el silencio. Limpio y rápido, Greta, murmuró Olga con una voz ronca de fumadora empedernida. ¿Hubo sospechas? Greta negó con la cabeza mientras tomaba su parte del botín. Ninguna. El médico es un imbécil que cree que sus títulos lo hacen omnisciente. Dijo que el niño simplemente se apagó. La madre estaba demasiado drogada con sus propios nervios para notar nada. Ambas mujeres compartieron una sonrisa cómplice, una mueca carente de cualquier rastro de humanidad. Para ellas, esto no era asesinato, era redistribución de riqueza. Ellas, las mujeres olvidadas, las campesinas despreciadas, estaban extrayendo oro de las venas de quienes las miraban por encima del hombro. «Tengo otro encargo para ti», dijo Olga, sacando una ficha nueva de un cajón. La familia von Richter, industriales del acero. Acaban de tener gemelos. El trabajo es doble, la paga es doble. Los ojos de Greta se iluminaron. Gemelos significaba 2 pólizas, 2 entierros, 2 liquidaciones. Sin embargo, había un riesgo mayor. Perder a 2 niños al mismo tiempo podía levantar cejas incluso entre los médicos más complacientes. ¿Estás segura, Olga? 2 de golpe puede parecer una epidemia. La matrona se encogió de hombros, encendiendo un cigarrillo delgado. Les diremos que la leche era insuficiente para ambos, que la debilidad de uno arrastró al otro. La gente rica cree en la conexión espiritual de los gemelos. Úsalo a tu favor.
Haz que parezca una tragedia romántica, no una carnicería. Mientras Greta aceptaba el nuevo contrato, firmando su sentencia en el libro de registros de Olga, Ignaz Vogel, al otro lado de la ciudad, tomaba una decisión que cambiaría su vida. Sabía que no podía ir a la policía con simples números, se reirían de él. La policía de Viena no arrestaba a nodrizas basándose en tablas actuariales, y mucho menos se atrevía a investigar dentro de las casas de los barones del acero o los banqueros imperiales sin pruebas contundentes. Si quería detener esta sangría, tendría que conseguir pruebas físicas. Tendría que demostrar que la leche era veneno. Ignaz cerró el expediente Valerius y apagó la lámpara de gas, quedando en la oscuridad. Sabía que se estaba metiendo en un terreno donde su vida valía menos que la de los bebés muertos. Estaba a punto de enfrentarse no solo a un grupo de asesinas, sino a un sistema social que prefería enterrar a sus hijos antes que admitir que había dejado entrar al enemigo en sus propias casas. Esa noche, Viena dormía bajo una niebla espesa, ajena a que en sus entrañas operaba una industria de la muerte perfectamente engrasada. Greta caminaba hacia su pensión, soñando con comprar una granja propia algún día, lejos de los llantos y los biberones. No sentía remordimiento. En su mente torcida, ella estaba haciendo un favor. Liberaba a esos niños de un mundo frío y a sus padres de una carga. Se veía a sí misma como un ángel de la misericordia, solo que sus alas estaban manchadas de opio y sus manos goteaban leche agria. Pero la sombra de Ignaz Vogel ya se proyectaba sobre ella, y el choque entre la lógica fría de las matemáticas y la crueldad caliente del crimen estaba a punto de estallar. El destino de los gemelos von Richter pendería de un hilo, y la carrera contra el tiempo había comenzado sin que nadie diera la señal de salida. La residencia de los von Richter no poseía el encanto decadente de la antigua aristocracia. Era un templo al nuevo dinero, construido con la frialdad del acero que había forjado su fortuna. Las paredes eran altas, las rejas puntiagudas, y el personal se movía con una eficiencia militar que dejaba poco margen para el error. Greta cruzó las puertas de hierro forjado, sintiendo, por primera vez, un ligero escalofrío que no tenía nada que ver con el viento invernal. Allí, en la guardería del tercer piso, la esperaban Hans y Franz, dos criaturas robustas, sonrosadas y llenas de una vitalidad ensordecedora. Eran gemelos idénticos, dos herederos de un imperio industrial que gritaban al unísono con pulmones que prometían voz de mando en el futuro. Para cualquier nodriza honesta, aquello hubiera sido un desafío agotador pero noble. Para Greta, era simplemente una carga logística que requería una solución química inmediata. La paga doble que Frau Olga había negociado no era un regalo. Era una compensación por el doble esfuerzo de silenciar dos vidas simultáneamente sin levantar sospechas. La rutina se estableció con rapidez, pero con una variante peligrosa. Al ser dos bocas hambrientas, la leche de Greta, ya de por sí mermada por su propia falta de interés maternal y su dieta desordenada, no era suficiente. Esto obligó a la introducción de la alimentación mixta, biberones de apoyo preparados en la cocina de la mansión. Esto, que para otro hubiera sido un inconveniente, para Greta fue una bendición disfrazada. Ya no necesitaba impregnar sus pezones con la pasta amarga de opio. Ahora podía verter el jarabe de paz directamente en la leche de vaca caliente que subían las doncellas. La primera noche, mientras la nieve comenzaba a caer sobre Viena, Greta preparó la mezcla. Miró a los dos bebés que se retorcían en sus cunas paralelas, idénticos en su inocencia. Decidió comenzar con Hans, el mayor por 12 minutos. Era una estrategia cruelmente calculada. Si ambos se enfermaban al mismo tiempo de forma violenta,
El médico de los von Richter, un hombre severo llamado Dr. Klein, podría sospechar de una intoxicación alimentaria. Pero si uno caía primero, arrastrando al otro por la supuesta conexión mística de los gemelos, la narrativa se mantendría en el terreno de la tragedia romántica que tanto gustaba a los ricos. Mientras tanto, en su oficina de Providencia Imperial, Ignaz Vogel había dejado de ser un simple actuario para convertirse en un obseso. Su escritorio era un caos de mapas de la ciudad marcados con tinta roja, cada punto representando una cuna vacía. Había logrado, mediante sobornos a un empleado del registro civil, obtener las direcciones de las últimas 10 muertes infantiles certificadas bajo causas naturales en el distrito rico. Al cruzar los datos con los registros de empleo de las agencias de servicio doméstico, el nombre Santa Úrsula aparecía una y otra vez como un mantra maldito. Ignaz sabía que no podía enfrentarse a las familias directamente. El dolor las hacía ciegas y su posición social las hacía intocables. Un simple contador no podía entrar en la casa de un varón del acero y acusar a su nodriza de asesinato sin terminar en la cárcel o en el fondo del Danubio. Necesitaba un aliado, o al menos una confirmación científica. Esa noche, Ignaz hizo algo que jamás había hecho en sus 20 años de carrera intachable. Robó un expediente activo. Deslizó la póliza de los gemelos von Richter bajo su abrigo y salió a la noche helada de Viena. No se dirigió a su casa, sino a una taberna de mala muerte cerca de la Universidad de Medicina, donde sabía que podía encontrar a un antiguo compañero de escuela, Víctor, un químico brillante que había perdido su licencia por su afición a la absenta y a los experimentos poco éticos. Encontró a Víctor en una esquina con la mirada perdida. Ignaz no se anduvo con rodeos. Le explicó su teoría, los números, la coincidencia imposible de la mortalidad. Víctor escuchó, primero con escepticismo, luego con una fascinación mórbida. ¿Dices que están usando opiáceos?, preguntó el químico, limpiándose los labios. Si es así, el rastro permanece. No en la sangre, que se limpia rápido, sino en el cabello y en las uñas, incluso en los pañales sucios, si se analizan antes de que se sequen. Pero Ignaz, estás hablando de acusar a una institución respetable. Si te equivocas, estás muerto. Ignaz asintió. No me equivoco. Los números no mienten, Víctor. Las personas sí. Acordaron un plan. Ignaz debía conseguir una muestra. Un pañal, un resto de leche, un cabello de uno de los niños, cualquier cosa. De vuelta en la mansión von Richter, la tragedia comenzaba su primer acto. A las 2 semanas de la llegada de Greta, Hans dejó de llorar. Su apetito voraz se transformó en una indiferencia lánguida. La madre, la baronesa von Richter, una mujer nerviosa que vivía aterrorizada por las corrientes de aire, notó la palidez del niño. ¿Está enfermo?, preguntó con voz temblorosa. Greta, con el rostro compuesto en una máscara de preocupación maternal, negó suavemente mientras mecía al niño drogado. No es enfermedad, señora baronesa, es melancolía. Algunos niños sienten el peso del mundo antes de tiempo. He visto esto antes. Necesita descanso y silencio, mucho silencio. La explicación era absurda desde un punto de vista médico, pero encajaba perfectamente con las supersticiones de la época y la ansiedad de la madre. El doctor Klein fue llamado, pero como Greta había anticipado, los síntomas del envenenamiento lento por opiáceos, pupilas contraídas, respiración lenta, estreñimiento, se confundían fácilmente con una debilidad constitucional. El médico recetó baños tibios y, irónicamente, unas gotas de láudano para calmar los nervios del bebé, sin saber que estaba echando gasolina al fuego. Greta sonrió interiormente al ver cómo el médico validaba su trabajo. Aumentó la dosis de Hans esa misma noche.
El niño apenas se movía ya. Su hermano, Franz, aún fuerte y ruidoso, dormía en la cuna de al lado, ajeno a que su turno estaba por llegar. Greta miraba a los dos, uno apagándose, el otro ardiendo de vida. Sentía una extraña sensación de poder, una omnipotencia divina. Ella decidía quién dormía y quién despertaba. En la soledad de la guardería, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, sacó su frasco. Quedaba poco. Tendría que visitar a Frau Olga pronto para reabastecerse. No sabía qué fuera. En la calle oscura, una figura solitaria observaba la ventana iluminada del tercer piso. Ignaz Vogel estaba allí, con los pies congelados en la nieve, mirando esa luz amarilla como si fuera el ojo de una bestia. Sabía que dentro de esa habitación el tiempo se acababa. No podía entrar, no podía gritar. La impotencia le quemaba las entrañas. Tenía que interceptar a Greta fuera de la casa. Tenía que atraparla con el veneno en las manos. La oportunidad surgió 3 días después. Era el día libre de Greta, una concesión rara pero obligatoria por ley. Salió de la mansión por la puerta de servicio, envuelta en un chal grueso, caminando con paso decidido hacia el centro de la ciudad. Ignaz, que había estado vigilando por turnos, casi perdiendo su trabajo en la aseguradora por sus ausencias, la vio salir. Se ajustó el sombrero y comenzó a seguirla, manteniendo la distancia. El corazón le martilleaba contra las costillas. No era un espía, era un burócrata, y el miedo a ser descubierto lo hacía sudar frío a pesar del invierno. Greta no notó la sombra que la seguía. Estaba demasiado confiada, demasiado segura de su invisibilidad social. Caminó hasta los barrios bajos, pero no fue al Instituto Santa Úrsula. Se desvió hacia una callejuela aún más oscura, hacia la trastienda de una botica vieja y polvorienta. Ignaz se detuvo en la esquina, pegado a la pared húmeda. Vio a Greta golpear una puerta de madera carcomida con un ritmo específico. La puerta se abrió y una mano esquelética le entregó un paquete envuelto en papel marrón a cambio de unas monedas. Allí estaba, la fuente. No era solo leche envenenada, era una cadena de suministro. Ignaz comprendió entonces que el horror era mucho más grande de lo que sus tablas actuariales habían predicho. No se enfrentaba a una asesina solitaria, sino a un sindicato de la muerte que involucraba a nodrizas, agencias y boticarios corruptos. Y él estaba solo, con un cuaderno de notas y el aliento congelado, frente a una puerta que escondía los secretos de 1000 tumbas pequeñas. Ignaz permaneció en la sombra de aquel callejón, hasta que sus pies perdieron toda sensibilidad por el frío, convertido en una gárgola de paciencia y desesperación. Vio a Greta alejarse, desapareciendo en la bruma con su paquete de muerte bajo el brazo, pero decidió no seguirla esta vez. Su objetivo cambió. Fijó su mirada en la puerta carcomida de la botica. Durante la hora siguiente, observó un desfile que le heló la sangre más que el invierno vienés. No eran solo nodrizas las que acudían allí, eran amas de llave, parteras de aspecto dudoso e incluso hombres bien vestidos que miraban a ambos lados antes de entrar. Aquel lugar no era una simple tienda de remedios caseros, era un mercado mayorista de venenos, un centro neurálgico donde se dispensaban soluciones rápidas para problemas inconvenientes. Ignaz comprendió la magnitud de la bestia a la que se enfrentaba. No era una simple conspiración de sirvientas codiciosas, era una estructura económica subterránea que se alimentaba de la hipocresía de una sociedad que prefería enterrar sus errores a lidiar con ellos. Pero el conocimiento, por sí solo, era impotente. Necesitaba la evidencia física, el arma humeante, o en este caso, el rastro químico que vinculara esa botica con la cuna de los von Richter. Mientras Ignaz luchaba contra sus propios demonios en la calle, en la mansión von Richter, el pequeño Hans libraba su última batalla en silencio.
La dosis que Greta le había administrado tras regresar de su día libre era de una pureza letal, recién adquirida. El niño ya no tenía fuerzas ni para abrir los ojos. Su respiración era un hilo tan tenue que no lograba empañar un espejo. La madre, la baronesa, pasaba las horas sentada junto a la cuna, rezando rosarios interminables, convencida por el diagnóstico del doctor Klein de que se trataba de una falla cardíaca congénita, un destino trágico e inevitable. Greta, sentada a su lado, le sostenía la mano, ofreciendo consuelo con una hipocresía que rozaba lo demoníaco. «Dios se lleva primero a los ángeles más puros, señora», susurraba con voz melosa, mientras calculaba mentalmente cuánto faltaba para el desenlace. A las 3 de la madrugada, cuando la casa estaba sumida en el silencio, Hans exhaló su último suspiro. No hubo convulsiones ni gritos, solo una quietud absoluta que invadió la habitación. Greta se levantó, comprobó la rigidez incipiente de las extremidades y con una eficiencia profesional detuvo el reloj de pared de la guardería para marcar la hora de la muerte. Luego despertó a la baronesa con un toque suave y una expresión de dolor ensayado. El llanto de la madre rompió la noche, pero para Greta ese sonido no era de tristeza, sino el timbre de una caja registradora que anunciaba el primer pago completado. A la mañana siguiente, Ignaz Vogel llegó a las inmediaciones de la mansión con la esperanza de encontrar una forma de obtener una muestra. Lo que encontró fue un crespón negro colgado en la puerta principal y las persianas bajadas. El corazón se le desplomó en el pecho. Había llegado tarde. Hans estaba muerto. La culpa lo golpeó como un puñetazo físico. Sus cálculos, sus observaciones, su vigilancia, nada había servido para salvar a esa criatura. Pero el dolor rápidamente se transformó en una furia fría y calculadora. Todavía quedaba Franz, el gemelo superviviente. Ignaz sabía, con la certeza de los números, que Greta no se detendría. La muerte de uno justificaba la debilidad del otro. Tenía que actuar rápido. No podía entrar por la puerta principal, así que rodeó la propiedad hasta la entrada de servicio, donde los proveedores descargaban el carbón y la comida. Esperó, oculto tras unos barriles vacíos, hasta que vio salir a una joven fregona, una muchacha de aspecto cansado que arrastraba un cubo de desperdicios hacia el callejón trasero. Ignaz la abordó antes de que pudiera vaciar el contenido. La chica se sobresaltó, a punto de gritar, pero Ignaz sacó un billete de 10 coronas, una fortuna para ella, y se lo mostró. «No quiero hacerte daño», dijo con voz urgente. «Solo quiero lo que hay en ese cubo si proviene de la guardería». La chica lo miró con desconfianza, pensando que era algún tipo de pervertido o un loco, pero la codicia pudo más. «Son solo pañales sucios y trapos de vómito del niño que queda vivo», dijo ella con asco. «El otro ya está con los ángeles». Ignaz sintió una arcada, pero asintió. «Dámelo, todo». La chica le entregó el cubo, tomó el billete y corrió de vuelta a la seguridad de la cocina. Ignaz se quedó allí, abrazando un cubo de inmundicia como si fuera un tesoro, sabiendo que en esos desechos estaba la clave para salvar a Franz. Corrió por las calles de Viena, ignorando las miradas de los transeúntes que se apartaban ante el olor, directo hacia el laboratorio clandestino de Víctor. El sótano de Víctor olía a azufre y alcohol. El químico, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, recibió el cubo sin hacer preguntas. Sabía lo que estaba en juego. Durante las siguientes horas, el laboratorio se convirtió en un escenario de tensión insoportable. Víctor extrajo los fluidos de los pañales, los filtró, los sometió a reactivos que cambiaban de color bajo la llama del mechero Bunsen. Ignaz caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas hasta sangrar. «¿Y bien?», preguntaba cada 5 minutos.
Víctor no respondía, concentrado en el precipitado que se formaba en el fondo de un tubo de ensayo. Finalmente, cerca del anochecer, Víctor se giró. Su rostro estaba pálido, más de lo habitual. «Tenías razón, Ignaz, y es peor de lo que pensabas». Le tendió el tubo. En el fondo había un residuo cristalino de color naranja sucio. «Es una mezcla bastarda. Morfina base, sí, pero cortada con acetato de plomo y trazas de arsénico. El arsénico se usa para conservar la mezcla, para que no se pudra en el frasco, pero se acumula en el cuerpo. Lo que mató al primer niño no fue solo el sueño. Sus órganos se licuaron lentamente. Lo están envenenando con metales pesados, disfrazados de medicina». Ignaz sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en una silla desvencijada. «Arsénico y plomo. Dios mío, lo están momificando en vida». Víctor asintió, limpiando sus gafas con un trapo sucio. «Si el otro niño, Franz, está recibiendo la misma dieta, le quedan días, tal vez horas, antes de que sus riñones colapsen. Tienes la prueba, Ignaz. Pero ¿qué vas a hacer con ella? Un tubo de ensayo sucio no convencerá a un juez imperial de que una familia noble ha contratado a una asesina». Ignaz miró el tubo y en el reflejo del cristal vio su propia determinación endurecerse. «No necesito convencer a un juez todavía», dijo, levantándose. «Necesito convencer al padre». Era una jugada suicida. Ir directamente al barón von Richter, un hombre poderoso y orgulloso, y decirle que estaba permitiendo el asesinato de su hijo, podía costarle a Ignaz su carrera y su libertad. Pero la imagen del crespón negro en la puerta lo perseguía. Mientras tanto, en la guardería la profecía de Ignaz se cumplía. Greta había comenzado la fase 2. Con Hans fuera del camino, toda la atención de la casa se volcó sobre Franz. «Pobre angelito», decía Greta a las visitas que venían a dar el pésame. «Echa tanto de menos a su hermano que se le ha ido el apetito». Y para asegurarse de que esa falta de apetito fuera real, Greta había aumentado la dosis en el biberón de la noche. Franz, que hasta hacía unos días era un torbellino de energía, ahora yacía apático, con la mirada vidriosa fija en el techo, tal como lo había estado su hermano. Greta sentía una excitación oscura al ver cómo la vida se drenaba de él. Era como apagar una vela con los dedos, una demostración de control absoluto sobre la naturaleza. Ya había contactado a Frau Olga para avisar que pronto estaría disponible de nuevo. La maquinaria no podía detenerse. Esa noche, Ignaz se vistió con su mejor traje, se afeitó con mano temblorosa y tomó el informe toxicológico que Víctor había redactado apresuradamente con sellos de apariencia oficial. Se dirigió a la mansión von Richter, no a la entrada de servicio esta vez, sino a la puerta principal. Golpeó la aldaba de bronce con fuerza. El sonido resonó como un disparo en la noche silenciosa. El mayordomo abrió, mirándolo con desdén. ¿Sí? Ignaz, sacando fuerzas de donde no las tenía, alzó la voz para que resonara en el vestíbulo de mármol. «Soy Ignaz Vogel, de la aseguradora Providencia Imperial. Y tengo pruebas de que el heredero von Richter no murió por causas naturales. Vengo a salvar al que queda vivo o a denunciar a este hogar como cómplice de asesinato si no se me escucha ahora mismo». El silencio que siguió fue absoluto, pero desde lo alto de la escalera, la figura imponente del barón von Richter apareció con el rostro rojo de ira y dolor. «¿Qué ha dicho ese hombre?», tronó el barón. Ignaz sostuvo la mirada. El juego final había comenzado y la primera pieza se movería en el tablero de la sala de estar de los von Richter, con la vida de un bebé como única apuesta. El vestíbulo de la mansión von Richter se convirtió en un escenario de tensión eléctrica, donde el aire parecía crepitar con la fricción de dos mundos colisionando.
la burocracia desesperada de Ignaz Vogel y la aristocracia herida del barón. El barón descendió los últimos escalones de la gran escalera de mármol con la pesadez de un titán abatido. Sus ojos, enrojecidos por el llanto reciente y el whisky, se clavaron en el actuario con una mezcla de furia asesina y duda corrosiva. ¿Cómplice de asesinato?, repitió el barón en un susurro que era más aterrador que un grito. ¿Sabe usted, insignificante contador, que podría hacer que lo arrestaran ahora mismo por calumnias y allanamiento? Ignaz no retrocedió. Sabía que si mostraba miedo, si titubeaba un solo segundo, la puerta se cerraría y Franz moriría esa misma noche. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó el tubo de ensayo que Víctor le había dado, junto con el informe arrugado. «Puede arrestarme después, Excelencia», dijo Ignaz, con la voz temblando ligeramente pero firme en su propósito. «Pero primero, pregúntese esto. ¿Por qué Hans murió sin fiebre? ¿Por qué sus extremidades estaban frías antes de que su corazón dejara de latir? ¿Por qué el pequeño Franz, que era un toro hace 2 semanas, ahora apenas puede levantar la cabeza?» Ignaz dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal del noble, un acto de audacia inaudito. Le extendió el informe. «Esto no es una opinión, es química. Los pañales de su hijo contienen arsénico y morfina. La mujer que duerme arriba no está alimentando a su heredero, lo está embalsamando en vida para cobrar su liquidación y marcharse». El barón arrancó el papel de las manos de Ignaz. Sus ojos recorrieron las líneas garabateadas con términos técnicos. Trazas de acetato de plomo, reacción positiva a alcaloides del opio. La realidad comenzó a filtrarse a través de su negación. La palidez de Hans, su sueño eterno, la extraña melancolía de Franz. Todo encajaba con la brutalidad de un rompecabezas resuelto. El barón alzó la vista, y la furia en su rostro cambió de objetivo. Ya no iba dirigida a Ignaz, sino hacia el techo, hacia el 3er piso. «Sígueme», gruñó el barón. Subió las escaleras de 2 en 2, con Ignaz tratando de mantener el ritmo. No fueron a la biblioteca ni al salón, fueron directos a la guardería. El silencio de la casa era opresivo, roto solo por el sonido de sus pasos apresurados sobre las alfombras persas. Al llegar a la puerta de roble de la habitación de los niños, el barón se detuvo un instante. Su mano temblaba sobre el pomo. Estaba a punto de enfrentar la posibilidad de que había invitado al diablo a su propia casa. Abrió la puerta de golpe, sin llamar. Dentro, la escena era de una tranquilidad pastoral falsa. Una lámpara de aceite proyectaba sombras largas sobre las paredes empapeladas con motivos de animales. Greta estaba sentada en la mecedora, con Franz en su regazo, sosteniendo un biberón a medio terminar. Al ver entrar a los hombres, sus ojos se abrieron con sorpresa, pero su instinto de depredadora se activó en milisegundos. Escondió la mano libre, la que había estado acariciando el bolsillo de su delantal, bajo los pliegues de su falda. «¿Señor barón?», preguntó con una voz que destilaba dulzura servil. «El niño está comiendo, no es bueno asustarlo con ruidos bruscos». Pero el barón ya no escuchaba la melodía de su engaño. Caminó hacia ella, le arrancó al bebé de los brazos con una brusquedad que hizo que Franz soltara un gemido débil, y se lo pasó a Ignaz, quien lo sostuvo torpemente contra su pecho, sintiendo el cuerpo del niño flácido y frío, como un muñeco de trapo. «Ese biberón», ordenó el barón señalando el frasco de cristal que Greta aún sostenía. «Dámelo». La nodriza se puso de pie lentamente, su rostro endureciéndose. La máscara de la campesina ingenua empezaba a resquebrajarse, dejando ver la frialdad granítica que había debajo. «Es solo leche tibia con azúcar, señor. El doctor dijo que...» «He dicho que me lo des», rugió el barón. Greta dudó. Miró la chimenea encendida a su derecha, calculando la distancia.
Si lograba arrojar el biberón al fuego, la evidencia se evaporaría entre las llamas. Hizo un movimiento rápido, un amago hacia el fuego, pero Ignaz, anticipando la jugada gracias a sus horas de vigilancia en el callejón, gritó: «¡La chimenea! ¡No la deje!». El varón, reaccionando con los reflejos de un cazador, interceptó a Greta agarrándola por la muñeca con tal fuerza que la obligó a soltar el biberón. El cristal no se rompió al caer sobre la alfombra gruesa. Rodó hasta los pies de Ignaz, derramando un líquido blanquecino que desprendía un olor dulzón y empalagoso. Ignaz se agachó, con el bebé aún en un brazo, y recogió el biberón. Lo acercó a su nariz. «Huele a almendras amargas y a amapolas podridas», sentenció. «La dosis que hay aquí mataría a un caballo varón». El noble se volvió hacia Greta. La mujer ya no fingía. Estaba arrinconada, frotándose la muñeca dolorida, y su postura había cambiado. Ya no estaba encorvada en señal de sumisión. Estaba erguida, desafiante, con los labios curvados en una mueca de desprecio. «¿Y qué si tiene medicina?», escupió Greta, su acento rural volviéndose más marcado y áspero. «Ustedes, los ricos, quieren que sus hijos no lloren, que no molesten, que sean perfectos. Yo les doy paz. Yo hago el trabajo sucio que sus esposas inútiles no quieren hacer. ¿Me va a culpar por darles lo que pedían?». La confesión implícita golpeó al varón como una bofetada física. En un ataque de ira ciega, levantó la mano para golpear a la mujer, pero se detuvo en el último segundo. No por piedad, sino por horror. Se dio cuenta de que golpear a ese monstruo no devolvería a Hans. Se giró hacia Ignaz. «Llame a la policía, a la Guardia Imperial. Quiero que esta mujer sea encadenada y arrastrada por la calle». Greta soltó una risa seca, sin humor. «Llame a quien quiera. Yo solo soy una pobre sirvienta. ¿Quién creerá que yo sé mezclar venenos? Diré que el médico me dio la receta. Diré que usted me obligó». Su confianza era aterradora. Sabía que el sistema judicial estaba diseñado para proteger a los ricos del escándalo, y que el barón von Richter dudaría antes de admitir en un tribunal público que su propio hijo había sido asesinado bajo su techo por negligencia paterna. Pero Ignaz Vogel tenía una carta más. «No estás sola en esto, Greta», dijo él, mirando fijamente a la asesina a los ojos. «Sé sobre el Instituto Santa Úrsula, sé sobre Frau Olga, sé sobre la botica en el callejón de la rata». Al mencionar el nombre de Olga, la arrogancia de Greta vaciló por primera vez. El color huyó de su rostro. Una cosa era ser acusada de un crimen individual. Otra, muy distinta, era ser el eslabón débil que podría derribar a una organización criminal poderosa. Greta sabía que Frau Olga no dejaba cabos sueltos. Si la policía empezaba a tirar del hilo, Olga se aseguraría de que Greta fuera silenciada antes de que pudiera testificar. El miedo real, un terror animal, reemplazó a su desafío. «No saben con quién se están metiendo», susurró Greta, retrocediendo hacia la pared. «Ella tiene ojos en todas partes. Si hablo, estoy muerta». El varón bloqueó la puerta, cruzándose de brazos. «Ya estás muerta, mujer. La única elección que tienes ahora es si quieres morir en la horca por el asesinato de un heredero imperial, o si quieres pudrirte en una celda por el resto de tus días a cambio de entregarnos a la cabecilla». La habitación quedó sumida en un silencio denso. El bebé Franz, en brazos de Ignaz, comenzó a llorar débilmente, un sonido que rompió el hechizo de muerte que había reinado en la guardería. Ese llanto era la prueba de que aún había vida que salvar. El varón miró a su hijo sobreviviente y luego a la asesina. «Vas a escribirlo todo», ordenó. «Cada nombre, cada fecha, cada dosis, y vas a empezar ahora mismo». Mientras Viena dormía, la mansión von Richter se transformó en una prisión improvisada.
Greta fue atada a una silla en la biblioteca bajo la vigilancia del mayordomo armado con una escopeta de caza. Ignaz, exhausto pero impulsado por la adrenalina, tomó pluma y papel. Estaba a punto de tomar la declaración más horripilante de la historia criminal de Austria, pero fuera, en las sombras de la calle, una figura encapuchada, que había visto la conmoción a través de las ventanas iluminadas, se alejaba apresuradamente. Uno de los espías de Frau Olga había visto lo suficiente. La red ya sabía que había sido descubierta, y la respuesta no sería diplomática, sería sangrienta. La guerra entre el actuario y la hacedora de ángeles acababa de ser declarada. La biblioteca de la mansión von Richter, habitualmente un santuario de silencio y estudio, se había transformado en una sala de inquisición improvisada. El reloj de pie marcaba las horas de la madrugada con un tic-tac pesado, similar al latido de un corazón moribundo, mientras la pluma de Ignaz Vogel rasgaba el papel con una velocidad febril. Frente a él, atada a una silla de caoba con cuerdas de cortina, Greta desgranaba los secretos de su oficio con una frialdad que helaba la sangre más que el viento invernal que azotaba los ventanales. No había arrepentimiento en su voz, solo un instinto de supervivencia animal. Hablaba rápido, atropelladamente, intentando vender a sus cómplices para comprar su propia vida. No era solo leche, confesó, con los ojos fijos en la alfombra. Olga nos daba frascos etiquetados con colores. El azul era para calmar, para los padres que querían dormir. El rojo era para enfermar, para que el médico recetara reposo y la nodriza fuera imprescindible. Y el negro era para terminar el contrato. El barón von Richter, sentado en un sillón de cuero en la penumbra, escuchaba con la cabeza entre las manos. Cada palabra era una puñalada. Se enteró de que había una tarifa establecida, 50 coronas por un bebé que no prosperaba, 100 por un fallecimiento rápido sin autopsia y una comisión del 10% sobre el seguro de vida si la familia era lo suficientemente ingenua como para confiar en la agencia para los trámites funerarios. Greta reveló nombres, direcciones y fechas. Habló de la familia Müller, cuyo hijo murió de convulsiones el verano pasado, de los condes de Kinsky, cuya hija se desvaneció en su cuna. Ignaz escribía, horrorizado al ver cómo sus estadísticas abstractas cobraban nombres y apellidos. No era una epidemia, era una cosecha. Greta explicó cómo se burlaban de los médicos, cómo usaban agujas calientes detrás de las orejas de los bebés para simular infecciones de oído y justificar el llanto antes de la dosis final, y cómo falsificaban las cartas de recomendación intercambiándose los papeles entre ellas. A las 4 de la madrugada, el sonido de cascos de caballos sobre los adoquines rompió la atmósfera viciada de la biblioteca. El barón se levantó. Han llegado. No había llamado a la policía local, conocida por su incompetencia y corruptibilidad. Había usado sus conexiones imperiales para convocar a la Kriminalpolizei, la élite de la investigación criminal, y específicamente al comisario Reinhardt, un hombre conocido en Viena como el Mastín, famoso por no soltar una presa hasta ver los huesos. Reinhardt entró en la biblioteca con el abrigo todavía húmedo de nieve, seguido por 2 agentes de uniforme impecable. Era un hombre de aspecto granítico, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla y una mirada que escaneaba la habitación buscando amenazas. Escuchó el resumen de Ignaz, leyó el informe toxicológico de Víctor y miró a Greta con un desprecio absoluto. «Llévensela», ordenó a sus hombres, «que no hable con nadie. Si intenta morderse la lengua o tragarse algo, átenle la boca. La quiero viva para el juicio». Greta fue arrastrada fuera de la mansión, gritando que le habían prometido clemencia, una promesa que se disolvió en el aire frío de la noche.
Pero mientras la ley se organizaba en la mansión von Richter, en el otro lado de la ciudad, la oscuridad se movía más rápido. El espía que había presenciado la conmoción desde la calle no había perdido el tiempo. Corrió a través de los callejones laberínticos del distrito obrero, jadeando, hasta llegar a las puertas del Instituto Santa Úrsula. Golpeó con el código de emergencia. 3 golpes rápidos, silencio. 2 golpes fuertes. Frau Olga estaba despierta. Siempre lo estaba. Su negocio requería vigilancia constante. Cuando el espía le susurró las noticias, la policía en casa de los von Richter, Greta sacada a la fuerza, el actuario involucrado. La matrona no gritó ni entró en pánico. Se quedó inmóvil un segundo, procesando la información con la mente de una general en retirada. Sabía que Greta hablaría. Conocía la debilidad de esa chica. «Idiota», murmuró Olga, apagando su cigarrillo en un platillo lleno de cenizas. «Nunca debí confiarle gemelos». La codicia la volvió descuidada. Olga se puso en pie con una agilidad sorprendente para su tamaño y comenzó a impartir órdenes. La prioridad no era huir, sino borrar. «Despierta a las chicas», le dijo a su ayudante, una mujer esquelética y muda llamada Magda. «Diles que preparen las calderas. Vamos a tener una lavandería nocturna». Luego, se dirigió a su despacho y abrió la caja fuerte oculta tras un retrato de la Virgen María. De allí sacó el libro mayor, un volumen encuadernado en piel negra donde no se registraban contabilidades normales, sino el verdadero negocio. Los pagos de los boticarios, los sobornos a los médicos forenses y lo más incriminatorio de todo, la lista de los ángeles, los niños eliminados con sus respectivas fechas y beneficios. Ese libro era la soga para su cuello y para el de docenas de personas poderosas que miraban hacia otro lado. Durante la hora siguiente, el Instituto Santa Úrsula se convirtió en un horno de actividad frenética. En el sótano, las calderas de carbón fueron alimentadas hasta rugir. Olga, con una frialdad metódica, comenzó a arrancar las hojas del libro y a arrojarlas al fuego. Veía cómo los nombres de los niños se ennegrecían y se convertían en ceniza, llevándose consigo la única prueba de su existencia y de su asesinato. Pero no solo quemaba papel, ordenó traer las cajas de suministros especiales, los frascos de láudano, el polvo de arsénico, las mezclas de hierbas abortivas. Todo fue vertido en los desagües y luego purgado con litros de lejía y vinagre para disimular el olor químico. Los biberones y las tetinas contaminadas fueron aplastados y arrojados a la basura común, mezclados con restos de comida podrida. Sin embargo, había cabos sueltos que el fuego no podía consumir tan fácilmente: las personas. Olga sabía que el boticario del callejón, el proveedor de la ponzoña, sería el siguiente eslabón en caer si la policía presionaba. Llamó a su guardaespaldas, un bruto llamado Klaus, un ex estibador con manos del tamaño de palas. Le dio una dirección y un cuchillo envuelto en un trapo. «Ve a la botica», ordenó Olga, mirándolo a los ojos. «Asegúrate de que el viejo no pueda hablar. Haz que parezca un robo que salió mal. Rompe las vitrinas, llévate el dinero de la caja, pero asegúrate de que su garganta no vuelva a emitir sonido». Klaus asintió y desapareció en la noche. Para Olga, aquello no era crueldad, era limpieza corporativa. Estaba cerrando sucursales para salvar la central. Mientras el humo negro comenzaba a salir por la chimenea del instituto, mezclándose con la niebla matinal de Viena, Ignaz Vogel y el comisario Reinhardt montaban en el primer carruaje policial. Iban acompañados por una docena de agentes armados con carabinas y sables. El barón von Richter había insistido en ir, pero Reinhardt se lo prohibió. Esto ya no era una venganza personal, era un asunto de Estado. Ignaz, sin embargo, era indispensable como testigo y guía. El carruaje avanzaba a toda velocidad, los caballos resoplando vapor, las ruedas
traqueteando violentamente sobre el empedrado. Ignaz miraba por la ventana, con el estómago cerrado por la ansiedad. ¿Llegaremos a tiempo?, preguntó. Reinhardt revisó la carga de su revólver. Si esa mujer es tan lista como usted dice, Vogel, ya nos estará esperando con té y galletas, y la casa estará más limpia que un quirófano. Pero siempre cometen un error. El crimen perfecto no existe, solo la investigación imperfecta, y hoy no vamos a ser imperfectos. A medida que se acercaban al distrito pobre, el olor a carbón y miseria se intensificaba. Ignaz vio a lo lejos una columna de humo oscuro que subía recta hacia el cielo gris. «¡Allí!», señaló con el corazón golpeándole en la garganta. «¡Está quemando las pruebas!». Reinhardt golpeó el techo del carruaje para que el cochero acelerara. «¡Más rápido! ¡Antes de que convierta todo en polvo!». La carrera final había comenzado. De un lado, una mujer intentando incinerar una década de horrores. Del otro, un grupo de hombres intentando rescatar la verdad de las llamas. Y en medio, ajenos a la guerra que se libraba por sus almas, los bebés de Viena dormían, esperando ver si el amanecer traía justicia o simplemente otro día de silencio mortal. El carruaje de la Criminal Polizei se detuvo frente al Instituto Santa Úrsula con un derrape violento que casi hace saltar las ruedas de sus ejes. Antes de que el vehículo se estabilizara por completo, el comisario Reinhardt ya estaba en el suelo, con el revólver desenfundado y una orden rugida a sus hombres que cortó el aire matinal como un latigazo. «Tiren la puerta, nadie entra, nadie sale». Los agentes, entrenados para la brutalidad de los disturbios callejeros, no dudaron. 2 de ellos arremetieron contra la pesada puerta de roble con arietes improvisados, mientras otros rodeaban el edificio, bloqueando las salidas traseras y las ventanas del sótano. El primer golpe resonó como un trueno, haciendo temblar la fachada de falsa caridad. El segundo hizo saltar las bisagras, y la madera cedió con un gemido de astillas rotas. La policía irrumpió en el vestíbulo, botas claveteadas resonando sobre el suelo de baldosas, gritando órdenes que se mezclaban con los gritos de pánico de las mujeres que se encontraban dentro. Ignaz Vogel, protegiéndose la cara con el cuello de su abrigo, entró detrás de la fuerza de choque, sintiendo que cruzaba la frontera hacia un mundo donde las matemáticas se rendían ante la maldad pura. El interior del instituto era un caos de humo y sombras. El aire estaba cargado de un olor acre, una mezcla nauseabunda de papel quemado, lejía industrial y el inconfundible hedor dulzón del opio recalentado. Las enfermeras, mujeres robustas de aspecto tosco, algunas todavía con delantales manchados de leche y vómito, corrían por los pasillos como ratas atrapadas en una inundación, intentando esconderse en los armarios o escapar hacia los pisos superiores. Un agente interceptó a una de ellas que intentaba vaciar una jarra de líquido oscuro en una maceta. Al forcejear, la jarra cayó y se rompió, liberando un vapor químico que hizo toser a todos los presentes. «No toquen nada con las manos desnudas», gritó Ignaz con la voz quebrada por el humo. «Es veneno, todo aquí es veneno». Reinhardt, ignorando el caos a su alrededor, avanzó como un depredador que huele la sangre, dirigiéndose directamente hacia la fuente del humo, las escaleras que bajaban al sótano. En el nivel inferior, el calor era sofocante. Las calderas rugían a máxima potencia, alimentadas con una furia desesperada. Frente a la boca abierta del horno principal, iluminada por el resplandor anaranjado de las llamas, se encontraba Frau Olga. No corría, no gritaba, estaba de pie, con una pala de hierro en la mano, empujando los últimos restos de un libro encuadernado hacia el fuego voraz. Al ver a Reinhardt y a sus hombres irrumpir en la sala con las armas en alto, Olga se detuvo lentamente. Dejó caer la pala con un estruendo metálico y se giró hacia ellos.
Su rostro, bañado en sudor y hollín, mostraba una calma aterradora, la serenidad de quien ha aceptado su destino o cree tener un as bajo la manga. ¿A qué se debe esta intrusión, comisario?, preguntó con voz ronca, como si estuviera reprendiendo a unos niños maleducados. Están interrumpiendo las labores de lavandería de una institución benéfica. Reinhardt no se dejó impresionar. Se acercó a ella y la golpeó con el cañón de su revólver en el hombro, obligándola a retroceder contra la pared fría. Se acabó el teatro, Olga. El telón ha caído. Apaguen ese fuego, ahora. Los agentes buscaron cubos de agua y arena, arrojándolos desesperadamente dentro de la caldera para intentar salvar lo que quedaba del libro mayor. El vapor siseó violentamente, llenando el sótano de una niebla gris y caliente. Ignaz se acercó a la boca del horno tosiendo y con unas tenazas largas logró extraer un fragmento de papel carbonizado que aún no se había consumido por completo. Lo sostuvo con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Apenas era legible, pero en la esquina superior derecha, la tinta negra aún resistía. Familia von Richter, noviembre, liquidación final. Ignaz alzó la vista hacia Olga, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y horror. «No fuiste lo bastante rápida», susurró. «Esto es suficiente. Esto te ata a la tumba de Hans». Olga escupió al suelo cerca de los zapatos de Ignaz. «Un papel quemado no prueba nada, contador. Mis abogados se comerán tus números». Pero la verdadera prueba del horror no estaba en el sótano, sino en lo que los agentes descubrieron en la parte trasera del edificio, detrás de una puerta cerrada con doble candado que tuvieron que derribar a hachazos. Ignaz subió tras el comisario, guiados por un silencio antinatural. Cuando la puerta cedió, se encontraron con la sala de espera. No era una enfermería, era un almacén de carne humana. En hileras de cunas de hierro, tan juntas que apenas se podía caminar entre ellas, había una docena de bebés. Eran los hijos de las nodrizas, los excedentes que el instituto retenía como garantía para asegurar la obediencia de sus madres, o huérfanos comprados a familias pobres para ser usados como sustitutos si un heredero moría demasiado pronto y necesitaba ser reemplazado. Lo aterrador no era el hacinamiento, sino la quietud. Ningún bebé lloraba. Todos estaban profundamente dormidos, con esa palidez cerosa que Ignaz ya conocía demasiado bien. En una mesa central, como si fuera un laboratorio de alquimia perversa, encontraron la cocina. No había harina ni huevos, sino filas de frascos de farmacia, morteros con residuos de polvo blanco y básculas de precisión. Un agente levantó una botella de vidrio azul, etiquetada cínicamente como jarabe para la dentición. «No lo abra», advirtió Ignaz, acercándose a la mesa. «Miren esto». Señaló un cuaderno abierto que Olga había olvidado destruir en su prisa por quemar el libro mayor. Era el diario de mezclas. En él, con una caligrafía meticulosa, se detallaban las recetas para cada tipo de cliente. Dosis de mantenimiento, 2 gotas de láudano. Dosis de silencio, 5 gotas. Dosis de terminación, 10 gotas plus media cucharada de acetato. Ignaz sintió que las piernas le fallaban. Estaba leyendo la industrialización del infanticidio. Aquí no había pasión, ni locura momentánea. Había un proceso estandarizado para matar. Reinhardt ordenó que los médicos de la policía fueran traídos de inmediato para atender a los bebés supervivientes. Mientras tanto, sus hombres esposaban a Frau Olga, cuyas muñecas gruesas forcejeaban contra el metal. La sacaron a empujones del sótano, arrastrándola por las escaleras hacia la luz del día. Al cruzar el vestíbulo,
Olga vio cómo sus empleadas, las nodrizas y ayudantes, eran alineadas contra la pared, llorando y culpándose unas a otras. «¡Fue ella!», gritaba una mujer joven señalando a la matrona. «Nos obligaba. Decía que si no lo hacíamos, nuestros propios hijos sufrirían». Olga las miró con desprecio absoluto. «Cobardes», murmuró. «Os di de comer cuando nadie os quería. Os di un oficio». Pero su imperio se desmoronaba. La fachada de respetabilidad había caído y ahora solo quedaban los ladrillos sucios de una prisión. Fuera, una multitud comenzaba a congregarse, atraída por el alboroto y la presencia de la policía. Vecinos, curiosos y trabajadores que iban a las fábricas se detenían a mirar. Cuando vieron salir a los agentes cargando a los bebés inconscientes, envueltos en mantas de la policía, un murmullo de horror recorrió la calle. Luego, cuando sacaron a Frau Olga esposada, el murmullo se transformó en un rugido de indignación. Alguien lanzó una piedra, luego otra. «¡Asesina! ¡Bruja!», gritaban. Reinhardt tuvo que disparar al aire para dispersar a la turba y evitar un linchamiento allí mismo. Empujaron a Olga dentro del carruaje celular, una jaula sobre ruedas destinada a los peores criminales. Ignaz se quedó en la acera, viendo la escena con una sensación de vacío. Tenía las pruebas, tenía a la culpable, pero la victoria tenía un sabor a ceniza. Justo cuando el carruaje de los prisioneros empezaba a moverse, un mensajero en bicicleta llegó jadeando, buscando al comisario. Le entregó una nota urgente. Reinhardt la leyó, y su rostro se endureció aún más, si es que eso era posible. Se volvió hacia Ignaz. «Teníamos razón sobre la red, Vogel, pero llegamos tarde a la botica». La nota informaba que el boticario del callejón había sido encontrado degollado en su propia tienda, la caja registradora vacía. «Han cortado el hilo», dijo Reinhardt, arrugando el papel. «El hombre que hacía las mezclas está muerto. Olga dirá que él era el cerebro y que ella solo compraba medicinas. Va a intentar jugar la carta de la ignorancia». Ignaz miró el edificio del instituto, ahora bajo custodia policial. «No podrá», dijo con una determinación renovada. «Tenemos a Greta, y tenemos a los bebés vivos. Sus cuerpos contarán la historia que Olga quiere callar. Vamos a necesitar un análisis de sangre de cada uno de ellos. Cada gota será un clavo en su ataúd». La batalla legal estaba a punto de comenzar, y Viena estaba a punto de despertar a la pesadilla que había estado acunando en su propio seno. El invierno de 1912 llegó a Viena con una ferocidad bíblica, congelando el Danubio y cubriendo los tejados imperiales con una capa de hielo grisáceo. Pero el frío exterior no era nada comparado con el escalofrío que recorría la espina dorsal de la sociedad vienesa. El juicio de las hacedoras de ángeles, como la prensa sensacionalista había bautizado el caso, comenzó en el gran salón del Palacio de Justicia bajo una expectación mediática sin precedentes. No era simplemente un proceso penal, era un espectáculo de horror en vivo, un circo macabro donde la aristocracia y la plebe se mezclaban en las galerías, unidos por un morbo insaciable. Las damas de alta sociedad, ocultas tras velos de encaje negro para no ser reconocidas, se codeaban con obreros y estudiantes de medicina, todos ansiosos por ver los rostros de las mujeres que habían convertido la maternidad en una industria de exterminio. El aire dentro de la sala estaba viciado, cargado de olor a lana mojada, tabaco barato y el sudor rancio de la multitud. Una atmósfera asfixiante que el juez, un hombre severo de barba blanca llamado Magistrado von Kroll, intentaba controlar golpeando su mazo con la cadencia de un metrónomo fúnebre. En el banquillo de los acusados, la dicotomía del mal se presentaba en dos formas distintas. Frau Olga se sentaba erguida, con la barbilla alta,
vestida con un traje oscuro de corte impecable que había comprado con el dinero de sus crímenes. Su estrategia era el silencio altivo y la negación absoluta. Miraba al jurado no con miedo, sino con la condescendencia de una maestra estricta que ha sido malinterpretada por alumnos estúpidos. A su lado, Greta era la imagen de la derrota. Había perdido peso en las semanas de confinamiento preventivo. Su piel, antes sonrosada por la vida en el campo, ahora tenía el color de la masa cruda, y sus ojos se movían inquietos por la sala, buscando una salida que no existía. Entre ellas no había palabras, solo un abismo de odio mutuo. Olga sabía que Greta era el eslabón roto que había hundido el barco. Greta sabía que Olga la sacrificaría sin dudarlo para salvarse a sí misma. El fiscal del Estado, un hombre joven y ambicioso que veía en este caso su trampolín hacia la política, abrió la sesión con un discurso que resonó como un trueno. No habló de leyes abstractas, sino de ataúdes pequeños. «Señores del jurado», comenzó paseándose frente al estrado con las manos a la espalda, «lo que juzgamos hoy no es un asesinato común. El asesino común mata por pasión, por ira, por venganza, pero estas mujeres mataban por contabilidad. Para ellas, un niño no era un ser humano, era un obstáculo temporal entre un pago y el siguiente. Convirtieron la leche, el símbolo universal de la vida, en un vehículo de muerte». Para enfatizar su punto, el fiscal hizo entrar la primera pieza de evidencia física, no el informe toxicológico, sino una de las cunas vacías incautadas en el Instituto Santa Úrsula. El impacto visual fue devastador. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, roto solo por el sollozo ahogado de alguna madre en la galería. El testimonio de Ignaz Vogel fue el punto de inflexión intelectual del juicio. Cuando el actuario subió al estrado, no parecía un héroe. Con sus gafas gruesas y su traje desgastado, parecía un burócrata aburrido. Pero en cuanto comenzó a hablar, desplegando sus gráficos y sus tablas de mortalidad, la sala quedó hipnotizada por la frialdad de su lógica. Ignaz explicó cómo los números le habían hablado antes que las víctimas. La probabilidad de que 5 primogénitos sanos mueran en el mismo distrito, atendidos por la misma agencia, en un lapso de 3 meses, es de 1 entre 1.000.000, declaró con voz monótona pero firme. Esto no es azar, señores, es un sistema. Ignaz detalló el patrón de las muertes. Siempre ocurrían cuando la familia empezaba a quejarse del llanto o cuando la nodriza necesitaba cambiar de empleo. Describió el pico de mortalidad de los viernes por la noche, diseñado para que el entierro se realizara rápidamente durante el fin de semana, evitando autopsias detalladas por la pereza de los funcionarios de guardia. Fue una disección quirúrgica de la maldad humana a través de la estadística. La defensa de Olga, pagada con los ahorros ocultos que la policía no había logrado encontrar, intentó desviar la culpa hacia el eslabón más débil y silencioso, el boticario muerto. «Mi clienta es una víctima», argumentó su abogado, un hombre de rostro afilado y moral flexible. Ella compraba medicinas para ayudar a los niños a dormir, remedios comunes que cualquier madre usa. ¿Cómo iba ella a saber que ese boticario loco, ese anarquista químico, estaba adulterando las mezclas con veneno? Frau Olga es una mujer de fe, no una científica. Era una mentira audaz, diseñada para sembrar la duda razonable. Sin el testimonio del boticario, ¿quién podía probar que Olga sabía lo que había en las botellas? La matrona asintió solemnemente desde su asiento, secándose una lágrima inexistente con un pañuelo de encaje. Por un momento pareció que la duda se instalaba en el jurado. ¿Y si era verdad? ¿Y si estas mujeres eran simplemente ignorantes y negligentes, pero no asesinas? Fue entonces cuando Greta rompió.
La presión de ver a su antigua jefa mentir con tal descaro, sumada al terror de la horca, hizo estallar la presa de su contención. Se puso de pie de un salto, derribando su silla con un estruendo que hizo que los alguaciles corrieran hacia ella. ¡Miente!, gritó Greta con la voz desgarrada y el rostro enrojecido. ¡Ella lo sabía! ¡Ella nos enseñaba a mezclarlo! El juez golpeó el mazo furiosamente, pidiendo orden, pero Greta no se detuvo. Ella nos daba las cucharas marcadas. Ella decía, si el niño es fuerte, dale 2 gotas. Si el niño sobra, dale 10. Me dijo que matara a Hans von Richter porque los gemelos daban mucho trabajo y la madre se estaba poniendo pesada. La confesión cayó como una bomba en el centro de la sala. El abogado de Olga intentó objetar, gritando que la acusada estaba histérica, pero el daño estaba hecho. Greta, llorando y temblando, señaló a Olga con un dedo acusador. «Me cobrabas el veneno del sueldo, bruja. Me lo descontabas de la paga». Para sellar el destino de las acusadas, la fiscalía llamó a su último testigo, el doctor Víctor, el químico renegado amigo de Ignaz. Subió al estrado con una caja de madera. De ella extrajo varios frascos que contenían órganos humanos preservados en formol, los estómagos e hígados de los bebés exhumados, incluido el pequeño Hans. El arsénico tiene una propiedad curiosa, explicó Víctor, ajustándose las gafas y mirando al jurado con seriedad académica. Conserva los tejidos, evita la putrefacción. Estos niños, señores, están mejor conservados por dentro que por fuera. Sus cuerpos son almacenes de veneno. Víctor mostró las láminas de microscopio ampliadas mediante un proyector de luz, una tecnología novedosa para la época. En la pantalla blanca de la sala aparecieron los cristales de arsénico, brillando como diamantes mortales incrustados en las células de los infantes. No fue un accidente. No fue una medicina mal mezclada. Las dosis encontradas en estos órganos son acumulativas. Fueron alimentados con muerte día tras día, cucharada a cucharada. La reacción del público fue visceral. Gritos de monstruos y asesinas llenaron el aire. Una mujer en la primera fila se desmayó. El barón von Richter, sentado en un banco reservado, miraba a Greta con una intensidad que habría quemado el acero, sus manos apretando el bastón hasta que los nudillos se pusieron blancos. La sociedad vienesa, que había intentado ignorar su propia complicidad en la contratación de estas mujeres sin hacer preguntas, ahora volcaba toda su furia moral sobre ellas para expiar sus propios pecados. Los periódicos del día siguiente no tendrían piedad. Las caricaturas mostrarían a Olga como una araña gigante tejiendo redes sobre cunas, y a Greta como una parca con biberón. Sin embargo, en medio del caos, Ignaz Vogel observaba algo que nadie más parecía notar. Mientras Greta sollozaba y el público gritaba, Frau Olga había dejado de fingir. Su máscara de respetabilidad se había caído, revelando una expresión de puro odio. No miraba al juez, ni al fiscal. Miraba a Ignaz. Sus ojos negros, pequeños y duros como cuentas de vidrio, prometían una venganza que iba más allá de la cárcel. Ignaz sintió un escalofrío. Sabía que Olga tenía conexiones, que el Instituto Santa Úrsula era solo la cabeza visible de una hidra que tenía tentáculos en los bajos fondos y quizás en las altas esferas. Habían ganado el juicio, sí. Las pruebas eran abrumadoras. Pero mientras el juez von Kroll llamaba a un receso para deliberar, Ignaz no podía sacudirse la sensación de que la oscuridad no se disiparía con una sentencia. La condena estaba asegurada, pero el precio a pagar por haber destapado las cloacas de la ciudad aún no se había cobrado por completo. La deliberación del jurado fue tan breve que apenas dio tiempo a que el humo de los cigarrillos se disipara en los pasillos del tribunal. No había dudas,
no había matices. El horror expuesto era tan absoluto que la única respuesta posible era la condena total. Cuando los 12 hombres regresaron a la sala, sus rostros eran máscaras de gravedad pétrea. No miraron a las acusadas. La vergüenza ajena y el asco se lo impedían. El presidente del jurado, un panadero respetable del Distrito Cuarto, se puso en pie con un papel tembloroso en las manos. Su voz, ronca por la emoción, rompió el silencio sepulcral que había descendido sobre Viena. Culpables. La palabra resonó 3 veces. Culpables de asesinato múltiple, culpables de conspiración criminal, culpables de profanar la vida humana con fines de lucro. El juez von Kroll se ajustó las gafas y miró a las 2 mujeres desde la altura de su estrado, como un dios vengativo contemplando a los condenados. Su sentencia no fue solo un dictamen legal, sino una condena moral que quedaría grabada en los anales de la historia judicial austriaca. «Ustedes no solo han matado niños», tronó el magistrado, con una voz que resonaba contra las paredes de madera oscura. «Ustedes han envenenado la confianza misma de la sociedad, han tomado la imagen sagrada de la madre y la han convertido en una máscara para el demonio. Por sus crímenes que desafían la comprensión de cualquier alma cristiana, la sentencio a ambas a la pena de muerte por la horca. Que Dios tenga piedad de sus almas, porque la ley de los hombres no la tendrá». La reacción fue inmediata y divergente. Greta, al escuchar la palabra horca, se desplomó. Sus piernas cedieron y cayó al suelo del banquillo, soltando un alarido animal, una súplica incoherente, pidiendo perdón, pidiendo ver a su madre, pidiendo una segunda oportunidad que ella jamás había concedido a sus pequeñas víctimas. Tuvo que ser levantada a la fuerza por 2 guardias, sus pies arrastrándose inútilmente mientras la sacaban de la sala, dejando un rastro de orina y desesperación. Frau Olga, en cambio, no se movió, no gritó. Solo esbozó una sonrisa torcida, una mueca de desdén final hacia un mundo que ella consideraba hipócrita. Mientras la esposaban, miró directamente a Ignaz Vogel, que estaba de pie en la primera fila, y murmuró algo que solo él pudo leer en sus labios. «El veneno sigue ahí fuera». Fue su última victoria, plantar la semilla del miedo en el corazón de quien la había cazado. La ejecución se programó para 3 semanas después, en un amanecer gris y húmedo de febrero. El patio de la prisión de Viena estaba cubierto de escarcha. No se permitió la entrada al público general, pero sí a los testigos clave y a la prensa. Ignaz asistió, no por placer, sino por una necesidad de cierre, una obligación de ver el final de la ecuación que él había empezado a resolver. El barón von Richter también estaba allí, vestido de negro riguroso, envejecido 10 años en apenas unos meses. La horca austríaca, un poste vertical con una soga corta diseñada para una muerte rápida pero brutal por estrangulamiento, se alzaba en el centro del patio como un monumento a la retribución. Greta fue la primera. Tuvieron que traerla casi cargada. Estaba sedada, rota, apenas consciente de su entorno. El capellán de la prisión murmuraba oraciones que ella no parecía escuchar. Cuando el verdugo, un hombre anónimo con guantes de cuero, le colocó la soga alrededor del cuello, Greta tuvo un momento de lucidez final. Miró al cielo plomizo y susurró un nombre: Hans. Quizás era arrepentimiento, quizás era el miedo a encontrarse con sus víctimas en el otro lado. La trampilla se abrió y el cuerpo de la nodriza se sacudió violentamente antes de quedar en una quietud pendular. El silencio que siguió fue denso, solo roto por el graznido de un cuervo que observaba desde el muro de la prisión. Luego vino Olga. Caminó hacia el patíbulo por su propio pie, rechazando la ayuda del capellán y la venda para los ojos. Subió los escalones con la dignidad de una reina destronada. Al llegar arriba,
Miró a los testigos, sus ojos pasando por encima del varón y deteniéndose en Ignaz. No hubo miedo en su mirada, solo un vacío abismal. Olga sabía que su muerte cerraba el caso, pero no borraba el sistema. Ella era un producto de la demanda, y mientras hubiera padres ricos que no quisieran criar a sus hijos, habría otras Olgas. Cuando la soga se tensó y la vida abandonó su cuerpo voluminoso, no hubo la sensación de justicia catártica que Ignaz esperaba. Solo hubo la confirmación biológica de la muerte, un cuerpo que se convierte en objeto. Tras las ejecuciones, la multitud se dispersó en silencio. Ignaz salió de la prisión sintiendo un frío que el abrigo de lana no podía mitigar. Caminó por las calles de Viena, que empezaban a despertar a su rutina diaria. Los panaderos abrían sus tiendas, los tranvías comenzaban a circular. La vida seguía, indiferente a la tragedia que acababa de concluir. Ignaz se dirigió a las oficinas de Providencia Imperial. Esperaba, quizás ingenuamente, algún tipo de reconocimiento. Había salvado a la compañía miles de coronas en pagos fraudulentos. Había desenmascarado una red criminal, pero cuando llegó a su despacho encontró una caja de cartón sobre su escritorio. Su jefe, un hombre pragmático que valoraba la discreción por encima de la justicia, lo llamó a su oficina. «Vogel, lo que ha hecho es notable», dijo, evitando mirarlo a los ojos, «pero ha traído demasiada atención. La prensa, el escándalo. Los clientes no quieren asegurar sus vidas con una compañía que aparece en las páginas de sucesos junto a asesinas de bebés. Nos hemos convertido en sinónimo de tragedia». Ignaz entendió antes de que terminara la frase. Estaba despedido. Era demasiado incómodo, demasiado héroe para un mundo de grises burocráticos. Aceptó su destino con una calma estoica. Recogió sus cosas, su pluma, sus tablas de mortalidad y el mapa de Viena que una vez estuvo lleno de puntos rojos. Esa tarde, Ignaz visitó por última vez la mansión von Richter. El barón lo recibió en el salón, ahora extrañamente vacío, sin los gritos de los niños. El pequeño Franz había sobrevivido, sí, pero el veneno había cobrado su precio. El niño estaba sentado en una alfombra, jugando con bloques de madera con movimientos lentos y torpes. Sus riñones habían quedado dañados de por vida y su desarrollo sería siempre frágil. El barón sirvió 2 copas de brandy. «¿Valió la pena, Herr Vogel?», preguntó el noble mirando a su hijo superviviente con una mezcla de amor y dolor infinito. «Hans está muerto. Mi esposa está en un sanatorio en los Alpes, incapaz de perdonarse a sí misma por haber contratado a esa mujer. Y Franz nunca será el hombre fuerte que debía ser». Ignaz tomó un sorbo de licor, sintiendo el ardor en la garganta. «La pena no se mide en valor, varón, se mide en verdad. Si no hubiéramos actuado, Franz estaría hoy en una caja de pino junto a su hermano. Y después de él vendrían otros. Detuvimos la máquina. Eso tiene que ser suficiente». Pero mientras lo decía, Ignaz sabía que era una verdad a medias. Habían detenido a una máquina, pero las piezas estaban dispersas por toda la ciudad. La botica del callejón tenía un nuevo dueño. Las madres pobres seguían vendiendo su leche. Los ricos seguían buscando comodidad. Ignaz dejó su copa en la mesa y se levantó para irse. «Cuide de él», dijo, señalando al niño. «Es el único testigo inocente que nos queda». Al salir de la mansión, la nieve comenzó a caer de nuevo sobre Viena, cubriendo las huellas de los carruajes y los pecados de la ciudad bajo un manto blanco y puro. Ignaz Vogel, el actuario que se convirtió en detective, se subió el cuello del abrigo y se perdió en la neblina. Ya no tenía trabajo ni propósito claro, pero tenía algo que nadie más en esa ciudad poseía esa noche: la certeza de que, al menos por una vez, los números habían servido para salvar un latido, aunque fuera uno débil y asustado.
Viena dormiría tranquila esa noche, ignorante de que la paz había sido comprada con el sacrificio de un hombre gris y la muerte de dos monstruos. Pero Ignaz sabía que la oscuridad es paciente y que siempre, inevitablemente, vuelve a tener hambre. Mientras la nieve perpetua parece cubrir hoy las pequeñas cruces blancas en el cementerio central de Viena, la historia de las hacedoras de ángeles resuena no como un cuento del pasado, sino como una advertencia eterna. La justicia colgó a dos monstruos, pero la maquinaria que las creó, la vanidad, la negligencia y la codicia desmedida, nunca subió al patíbulo. Ignaz Vogel se desvaneció en el anonimato, un fantasma de la verdad, olvidado por la ciudad que salvó, recordándonos que a veces los verdaderos héroes no llevan capa, sino tablas de mortalidad y cicatrices en el alma. Sin embargo, la pregunta más perturbadora persiste en la niebla. ¿Cuántas otras redes operaron en silencio en París, Londres o Berlín, borrando linajes enteros sin que un actuario curioso se diera cuenta? El arsénico es un elemento natural, pero la maldad necesaria para mezclarlo con leche materna es una invención puramente humana. La próxima vez que veas una fotografía antigua de una familia aristocrática, no mires a los padres sonrientes. Observa a la mujer en las sombras, la que sostiene al bebé. Pregúntate si sus manos ofrecen vida o si está contando los días para que la cuna vuelva a quedar vacía. Si esta inmersión en la oscuridad ha helado tu sangre, no permitas que el olvido gane la batalla. Suscríbete ahora al canal, activa la campana para ser convocado a nuestro próximo expediente y comparte este video para que la verdad no muera en silencio.